Buenas noches, arquitecto. En esta oportunidad nuestro grupo nos ha tocado exponer sobre el arquitecto Sir Charles Barry. Siguiente diapositiva, por favor. Charles Barry nació el 23 de mayo en la ciudad de Westminster, Inglaterra. En 1817 a 1820 viajó por Italia mostrándole la arquitectura del Renacimiento. En 1840 ganó la competencia del nuevo Royal Manchester. En 1825 a 1827 diseñó el Bully Hill House en Salford y muchas iglesias en Manchester. En 1832 completó el Travers Club en Palma. En 1836, Barry ganó el concurso para diseñar el nuevo Palacio de Westminster. En 1850 fue premiado con la Medalla Real de Oro de la Riva. Y finalmente en 1860 fallece en Londres. Siguiente diapositiva, por favor. En sus influencias, Charles fue el mejor exponente del estilo neorrenacimiento en la arquitectura, diseñador de proyectos con estilo neogótico y desarrolló el estilo del jardín renacentista italiano. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, mi grupo en esta ocasión decidió presentar el Palacio de Westminster y les voy a presentar una pequeña reseña histórica. El 16 de octubre de 1834 se propagó un incendio en el antiguo Palacio de Westminster, en Londres, la sede principal de la gobernanza parlamentaria tanto para el Reino Unido como para el Imperio Británico a través de los mares. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, como datos de la obra tenemos como arquitecto principal a Charles Barry, este, y de secundario se podría decir a Agustín Pugin. La obra en 1860, la ciudad es Londres, el país Gran Bretaña, el continente europeo, y como medidas tenemos de 244 por 107 metros cuadrados. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el objetivo del diseño. En su diseño, Barry también estaba interesado en equilibrar ambos lados, tanto en lo horizontal, que enfatiza con las bandas continuas de revestimiento, asimismo como en lo vertical, que marcaba con torrecillas que terminaban muy por encima de las paredes. En el concepto del diseño, el Palacio de Westminster es de estilo neogótico, que imita lo gótico medieval, pero neogótico principalmente porque en el concurso para la renovación del Westminster era un requisito hacer aquel estilo. En él destaca la simetría y la gran regularidad de la planta. Siguiente diapositiva. Continuando con la estructura, el material empleado por el autor es la piedra de Anston, que es una piedra caliza de color terroso, y la planta es centralizada en forma de rectángulo. Consta de alternancia de vanos y diferentes columnas. Hablando de los interiores, esta construcción es gótica en su interior y cuenta con más de 1000 habitaciones que están esparcidas por sus 5 kilómetros de pasillos. La fachada principal podemos observar un gran vano con un arco de medio punto, sobre el cual se ha puesto un gate con 3 torres, una en el centro y otras 2 a los lados. Hablando de las torres, la más alta es la Torre Victoria, que mide 98,5 metros de altura. Es una torre cuadrada ubicada al sudoeste del palacio. Y la otra es la Torre Isabel, que es más antigua, llamada Torre del Reloj, que mide 96 metros de altura. Y en la distribución de la obra consta con bibliotecas, cámaras, vestíbulos, y lo más principal es la Cámara de Lores y la Cámara del Príncipe. Iglesia de San Pedro en Brixton, Londres, 1824-1828. La Iglesia de San Pedro es una de las primeras obras de Charles Barry. Las características generales del siglo XIX es la desconexión entre arquitectura y artes plásticas,
A partir del siglo XIX los estilos ya no engloban todas las artes. También el último estilo global es el neoclásico. Otra característica es la reinterpretación de la arquitectura del pasado. El historicismo busca modelos formales en estilos de siglos anteriores, griego, románico, gótico, musulmán, renacentista, y el eclecticismo, que se extraerán elementos formales de esos estilos, aunque se modifiquen concepciones espaciales y funciones. Otra característica es la adecuación a las consecuencias de la revolución industrial, como nuevos edificios funcionales, fábricas, estaciones, bibliotecas, y la utilización de materiales nuevos, el hierro y el vidrio. Siguiente. La iglesia de San Pedro es una iglesia anglicana de Brixton que está saliendo de la ciudad de Londres. Es una iglesia parroquial construida en el siglo XIX por el arquitecto Sir Charles Barry. Es de estilo gótico previctoriano y ha sido la iglesia principal de Brixton desde 1873. Es un monumento histórico protegido de diseño muy fino. La iglesia era al inicio una capilla asociada a la iglesia San Nicolás, la más antigua de la ciudad. Barry se inspiró del estilo gótico tardío de los siglos XIV y XV para construir la iglesia, dedicada a San Pedro. Fue consagrada en 1828. El campanario diseñado por Barry nunca se construyó, las capillas laterales tenían galerías, pero se destruyeron, y los vitrales son de Ernest Kempe, y hay en la parte este un memorial a la reina Victoria, regalo de la gente de Brixton. Consiste en arquitectura historicista, realizada a imitación de la gótica medieval. Por su común rechazo al racionalismo neoclásico, es un estilo vinculado al romanticismo. Como podemos ver en la imagen, tenemos dos iglesias muy similares visualmente. Una es la Catedral de Chartres en Francia y la otra es la iglesia de San Pedro en Brixton. Son diferentes años, son muy similares. Siguiente imagen, por favor. Esta es la fachada principal. A primera vista tenemos un eje principal de la fachada. Contamos con un rosetón y una gran vidriería, que es de gran simbolismo católico. Contamos con arco de medio punto, que es la unión de dos arcos de medio punto, perdón. También en la fachada contamos con diversos pináculos. En la planta neogótico es muy simétrica y cuenta con un eje principal. Siguiente, por favor. Elementos arquitectónicos. Para los elementos arquitectónicos, y Charles en todo lo que es neogótico utilizaba clave, ojivas, arcos, bóvedas, triforios, arcos apuntalados, pilares, ventanal, contrafuertes y pináculos. A la mano derecha tenemos dos naves laterales y en el central, esta misma una nave central principal, que viene a ser el eje de esta iglesia. Siguiente, por favor. En la parte interior contamos con grandes ventanales, que todos tienen significado religioso. En los techos tenemos bóvedas espartitas, que son como pequeñas venas que salen del techo. Contamos con numerosos arcos neogóticos y con gran número de columnas. Siguiente, por favor. Conclusiones. Podemos concluir que la arquitectura de Barry, para Charles Barry, el historicismo trataba de imitar estilos arquitectónicos de otras épocas, incorporándose algunas características culturales de ese siglo. A diferencia de la arquitectura ecléctica, se dedicaba a mezclar estilos para dar forma a algo nuevo. En la actualidad podemos ver que la arquitectura está relacionada con el contexto del lugar, ya sea aspectos sociales, históricos, geográficos, etcétera, como visualizamos en las obras del arquitecto Barry. También en la arquitectura de Barry contribuyó a la construcción de las casas italianas.
En la actualidad, su contribución de las viviendas trajo consigo ser íconos de la ciudad. Muchas gracias.